Bueno, bienvenidos a todos a esta clase número 3, una clase linda, muy interesante, donde nos vamos a entrar en el análisis de rival, en cómo transformar ese análisis, llevarlo a la práctica en la semana de entrenamiento y cómo eh, o cómo debería ser el ideal del día de partido, el día completo. Vamos empezar con esta primera diapositiva que me parece muy interesante. Es un video muy corto para que escuchemos y lo analicemos entre todos, ¿no? A ver, un segundito. El rival me condiciona. De que yo ¿Eh? no puedo hacer lo que yo quiera si hay alguien que no quiere que haga lo que yo quiero hacer. Entonces, él va a modificar mis comportamientos como yo intentaré modificar los del otro. Porque por eso es un juego donde se invade un terreno. El terreno es compartido, ¿eh? No es como en el vóley que hay una red, o en el tenis que hay una red. El terreno es compartido. Entonces, al momento que compartes el terreno y tienes que compartir el balón, Acá es lo que dice Juan Malillo, ¿no? Me parece súper interesante que nosotros, como gente de fútbol, que trabajamos fútbol, saber que las condiciones que nosotros imaginamos no van a ser. van a- Hay un micrófono que está haciendo eco. Ahí está. Les decía. eh, que ese partido que nosotros imaginamos y que nosotros preparamos en la semana, no lo vamos a poder llevar a cabo al 100%, ¿no? Porque así como nosotros también estudiamos, el rival nos estudia y en el medio pasan 2 millones de cosas que son impredecibles y que hablamos un poco la clase anterior, ¿no? Esto de permitir al equipo y permitir al jugador eh, que pueda trabajar en esos determinados comportamientos y que el jugador y el equipo se pueda adaptar a situaciones que no fueron estudiadas y que no fueron analizadas, ¿sí? Eh, por eso es importante considerarlo a la hora de armar la semana de entrenamiento, ¿sí? Siempre vamos a estar condicionados por arriba, en todo momento. Continuando con el análisis, ¿no? Todas estas exposiciones que voy a dar son de años de dedicarme a esto, de haber leído y que yo creo que siempre me han dado resultados. Siempre fueron pequeñas cosas que fui modificando, pero la base, la matriz fue siempre igual, ¿no? Esto de debemos interpretar, debemos observar cuáles son esas tendencias de juego. Creo que lo hemos conversado en alguna clase, que yo digo que siempre son 3 o 4, no hay mucho más, no hay mil. No hay mil, ¿sí? Nosotros tenemos que ver cuál es esa identidad que tiene el equipo de acuerdo a la individualidad de los jugadores, ¿sí? Y en cuanto a la idea del entrenador. Nosotros tenemos que definir e interpretar cuáles son esas tendencias, esas cosas que se repiten partido a partido, que hacen que el equipo sea único por modelo de juego individual y por idea del entrenador. ¿Sí? Ahora vamos a ir desarrollando a ver cuáles son y de qué manera podemos nosotros ver esa identidad que lo hace único. ¿Sí? En cuanto al análisis, se realiza realizamos en el cuerpo técnico 4 partidos previos. ¿Cuál es el sistema táctico frecuente, ¿no? Esto de el parado en cancha, ¿sí? Las tendencias, lo dividimos al juego en 4 situaciones, tanto ofensiva, defensiva, de las transiciones, que serían ofensiva y defensiva, al momento de pérdida y de recuperación, que esto me parece importante, el lenguaje que nosotros como gente de fútbol le comunicamos a los jugadores, ¿sí? Porque a veces le decimos transición y no saben lo que quiere decir. A mí me gusta mucho utilizar el término qué hacemos cuando la perdemos y qué hacemos cuando la recuperamos. O sea, que ellos lo tengan bien en claro. Cuando la perdemos hay que ser claro qué hacemos, cuando la recuperamos, ¿qué hacemos?
¿sí? En vez de usar esto de transición ofensiva, transición defensiva, a veces queda muy lindo, pero quizá algunas personas o algunos jugadores no lo logran interpretar, ¿no? Tenemos esto de las acciones a balón parado y más allá de estos 4 partidos que uno visualiza, si uno detecta algunas tendencias de juego que parecen relevantes, ¿sí? Sí ir a buscar un poco más atrás solamente esas tendencias, ¿sí? A ver si logramos identificar alguna situación con mayor claridad que nos avale esa tendencia que nosotros, entre comillas, identificamos, ¿sí? Primero 4 partidos. Si vemos como que hay algo que el equipo intenta o que tiene identidad en cuanto a lo colectivo o cuanto a lo individual, sí me parece súper necesario ir a buscar algún refuerzo a partidos anteriores, ¿sí? Cuando decimos esto del sistema táctico, ¿no? Algunas preguntas para ir definiendo, que me parecen súper importantes y que las consideramos. Primero es esto, ¿no? De decir, bueno, ¿es un sistema rígido o dinámico? ¿Sí? Los recorridos de los jugadores. ¿Tienen libertad de movimiento? ¿Son lineales? ¿Se adapta a los rivales? Hay equipos que se adaptan y hay equipos que no, que le restan que le restan importancia a lo que pueda hacer el rival y se mantienen en su línea y siguen con sus mismos movimientos, sus mismos recorridos. Esto poder identificarlo. Nosotros lo debemos identificar. ¿Sí? Después, ¿es al DT, al entrenador o al jugador? Este sistema está adaptado a la idea del entrenador por sobre el jugador o es más pensado a la libertad y a las condiciones individuales de los jugadores. ¿Sí? Esto para la planificación de partido, para el plan de partido lo tenemos que tener claro. ¿Sí? ¿Qué pasa? A veces uno ve partidos y ve equipos donde hay entrenadores donde no lográs identificar. No sé si le ha pasado. Eh, donde ves y vos decís, bueno, no sé si se adapta o no lográs dilucidar, ¿no? Es más de los jugadores, es más del DT, y a veces uno entra en esa disyuntiva, ¿sí? Y ahí, donde tenemos que hacer foco, desde mi consideración, es más al jugador, ¿sí? Es más en la individualidad. ¿Qué pasa? Vieron cuando uno inicia un campeonato y no hay imágenes de partido o de algo para analizar del próximo rival, uno tiene que recurrir a las características individuales del jugador, ¿sí? Porque el 80% lo hemos hablado, ¿no? El 80% de las decisiones y todo va a estar basadas en lo que el jugador decida en cada momento del juego. Por eso tenemos que ver esos movimientos, cómo el jugador logra interpretar, a ver, si es un jugador, un extremo que es rápido, por ejemplo, ¿no? Si es alguien que pica el espacio, si se asocia, si es bueno en el 1 contra 1, ¿sí? Identificar esto, al entrenador o al jugador. Y después esto de los cambios, a ver, es un equipo que tácticamente, estamos siempre hablando del parado en cancha. ¿Qué pasa si va en ventaja? ¿Cuántos equipos hay que van ganando y te ponen un defensor más? ¿Sí? Yo considero, o al menos desde mi visión del juego, que cuando un equipo va ganando y pone un defensor más sacando un delantero o recibiendo un jugador en una línea más adelantada, le está permitiendo al rival que avance. ¿Sí? En mi opinión personal, si yo voy ganando,
yo pondría un jugador más adelante para evitar que quizás los centrales tengan tiempo y espacio para avanzar, ¿sí? Que se les sea aún más difícil poder avanzar, que tener a los centrales rivales en mitad de cancha y que me metan la pelota al área desde un lugar mucho más cercano. ¿Sí? ¿Qué piensan de esto? ¿Qué dicen luego? A menos de una visión mía, ¿no? A ver que por ahí ustedes dicen, no, y está bárbaro, acá no hay una verdad. Acá no hay No, una. yo coincido, Lucas, con esto. A ver, me pasa siempre que veo Independiente, está bien, depende de un equipo que esté necesitado de puntos, un equipo que no, pero siempre cuando va ganando, de alguna forma, si quedan 10 15 minutos, te clava línea de 5. Eh, Después nos pasó ayer que estaba Ever en la cancha, estábamos viendo Ferro. Yo ayer Mm, no pude ir, lo vi de tele por casa. sí, Y claro, hizo los cambios y Ever me decía, che, metió los cambios por posición. O sea, no es que, no sé, quiso sorprender al rival metiendo un enganche o algo. No, no. Sacó el 5 puso el 5. Sacó al 9 puso el 9. Que después, bueno, tuvo suerte que Mosca metió ese golazo. Pero si no, ultra monótono. Es como que también, como decís vos, o se adapta también a lo que pide el DT o esta desfachatez del jugador, por ejemplo, Mosca, que se lanzó al ataque y metió un zapallazo. O sea, es como muy relativo. Pero sí, yo coincido que eso de que, volviendo a la línea de 5 si vos metes un jugador, obviamente, das muestras al rival que te estás quedando. O sea. total. Coincido. Luca, ¿algo, alguna opinión de esto? ¿O Weber? Coincido, sí, sí, coincido. Quizás por ahí, no sé si independientemente del rival que tenés enfrente, no es lo mismo enfrentarte a River que quizás por ahí enfrentarte a un rival más Mm. que le podés competir. O sea, los centrales de River no son lo mismo que los centrales quizás por ahí de Barracas. Tienen otras características. Eh, pero sí, sí, sé por dónde apuntás y coincido. Y continuando Sí, un poco con esto, ¿no? Del análisis desde la disposición de los jugadores, eh, que hay muy pocos equipos que lo hacen en el fútbol argentino. Eh, y ahora hablando desde el equipo propio, me parece interesante jugar durante el partido y no necesariamente en un segundo de tiempo y no necesariamente cambiando un jugador, poder que nuestro equipo pueda cambiar el sistema, pueda cambiar la disposición de los jugadores. Un poco lo que decía vos, Lea, ¿no? De poder, sabiendo que hoy todos nos estudiamos, ¿no? Como dice, bueno, Lea, nos enfrentamos nosotros. Vos me estudiaste, eh, 5 partidos, los 5 partidos varié muy poco y ¿qué pasa si a los 20 minutos del primer tiempo estaba jugando 4-3-3 y te empieza a jugar 5-4-1? O sea, todo ese tiempo, primero, quedas con un esa enroque ahí. prueba, primero por esa prueba, la capacidad del entrenador rival, ¿sí? Pones a prueba la capacidad de los jugadores de lo individual de resolver adentro de la cancha, ¿sí? Y ver cuánto tiempo le puede llevar poder resolver algunas situaciones que vos, cambiando el sistema durante el juego, le podés crear unos líos bárbaros o le podés crear una superioridad en algún sector de la cancha. O estabas jugando con un 9 y cerrás a un extremo y lo haces doble punta y quedás 2 contra 2 y depende los centrales se empiezan a mirar y ¿cómo? Y ahora, y todo ese tiempo puede ser aprovechado para sacar ventaja. ¿Sí? Todos estos pequeños detalles, ¿sí? Lo debemos de considerar como para sacar ventaja, pero previamente tiene que ser trabajado, ¿no? Tuve una conversación vino un entrenador chileno eh, hace una semana, que yo lo conocí en Curicó Unido, Damián Muñoz, y conversábamos un poco de esto, ¿no? Eh, y me hacía el mismo comentario, dice, Lucas, en los partidos mismos, yo voy cambiando, y el rival a veces tiene que ir al entretiempo, por ahí cambio a los 20 y tiene que llegar
25, pasan 25, 30 minutos donde el rival está totalmente desorientado. Y a él le pasó, también enfrentando, creo que era Audax Italiano, el equipo, donde también le cambiaba el sistema, empezó con 4, terminó con 3 defensores y después volvía a 4, ¿no? Ahora te doy la palabra, Luqui. Y claro, y todo eso genera confusión. ¿Viste? Todo esto para sacar ventaja me parece que está súper súper piola de saber y de poder en algún momento, si trabajamos fútbol, primero detectando los rivales, ¿no? Y después desde algo propio como para salir beneficiado. ¿Sí, Luqui? No, que siguiendo eso que decís, este año, antes de que se vaya Diego Martínez de Tigre, Sí, en un partido con Newell's creo que se vio eso. O sea, por lo menos que de mi punto de vista, que lo haya visto yo acá, 3 veces cambió el sistema a Diego, porque también Heinz se le cambió. Pero fue claro, automático. En el primer tiempo lo cambió 2 veces, pasó de un 4-2-3-1 a un 4-4-2 y después le puso 5-3-2. No, claro. terrible. A ver, Y la verdad que para mí, por lo menos, y para todos los que estamos acá, eso es fantástico, está bueno. buenísimo, es un poco, Porque lo detectan enseguida, ¿viste? es un poco lo que dice la Volpe, ¿no? Que podemos estar de acuerdo o no, que la Volpe dice esto de que para él es un ajedrez y es súper importante el sistema táctico, ¿no? Eh, pero bueno, para mí, yo lo considero también que es importante, obviamente que también depende de las condiciones individuales de los jugadores, eh, pero poner a prueba eso me parece interesante. Ahora vamos a ir en cada fase del juego, cómo lo analizamos nosotros dentro del cuerpo técnico y cómo lo fui analizando estos últimos años, y como le decía, que me fue dando el resultado, ¿no? Acá por ahí sería bueno que por ahí vayan tomando nota. No lo quise poner todo en diapositiva porque si no se iba a hacer un choclazo y por ahí se iba a entender poco, pero lo vamos a ir conversando. En esta visualización de los partidos, desde el aspecto ofensivo del rival, ¿sí? La manera de esta matriz de análisis, siempre me gusta empezar a mí desde el saque de meta, desde una situación de pelota quieta, ¿sí? Donde hay tiempo para decidir, donde nosotros tenemos tiempo para planificar una presión, ¿sí? Y acá empezar a detectar, primero, las cualidades individuales del arquero, ¿sí? Después, las capacidades de los centrales, los perfiles, si el central izquierdo o derecho o es, eh, si es zurdo o derecho. Después, la altura, la altura que tomen los laterales en esa salida, porque depende de la altura que tomen, nosotros podemos ir a presionar con uno u otro jugador, ¿sí? Porque imaginen esto, una altura alta de los laterales rivales, una altura alta, nosotros podemos ir a presionar a los centrales si jugamos 4-3-3 con algún extremo y no lo hacemos retroceder tanto. Y a ese lateral que está muy alto, lo podemos ir a hacer presionar con un interno o hacer un cambio de marca lateral con lateral. ¿Sí? Es importante detectar la altura de los laterales, ¿sí? La posición de los centrales, si se ponen cerca al arquero o no. Ahí nos va a variar la presión, si la hacemos con un centro delantero o si la hacemos con dos. O si un jugador nuestro puede presionar a dos, hacer dos presiones continuas, ¿sí? Para orientar esa presión hacia un sector, ¿sí? Detectar la capacidad del arquero de jugar en largo, ¿sí? Visualizar cuántas pelotas perdió
cuando el rival lo presionó o se posicionó alto, no lo presionó. Son dos cosas diferentes. Esto tenemos que detectar. El rival se posiciona alto. ¿Juegan igual o no juegan? ¿Sí? La posición de los volantes centrales, de los puntas, si están pasando mitad de cancha o no, que eso nos va a decir a nosotros cómo debemos mantener el bloque, ¿sí? Y obviamente si hay algún movimiento de distracción, que cada vez lo veo menos, un ejemplo, ¿no? Esto de, la hemos visto, quizás yo la he visto antes, últimamente no la he visto mucho, esto del gesto del arquero que salen los centrales y desciende un lateral, ¿sí? Pero bueno, todas estas cosas tienen que ser tendencias para nosotros poder considerarlas, ¿sí? Pues si empezamos a considerar todas las situaciones, le vamos a dar a los jugadores y nuestra planificación nos va a llevar un mes, ¿sí? Después, la divido, una vez que tenemos ese saque de meta con pelota quieta, iniciación. ¿A qué le llamo iniciación? A esa situación de juego, a la pelota en juego, cuando la tienen los centrales, ¿sí? Cuando hay un saque lateral, cuando el posicionamiento del equipo rival es de 3/4 para atrás y los centrales tienen la pelota con tiempo, ¿sí? Con la pelota en juego. ¿Cuál es esa tendencia que tienen los centrales? ¿Provocan el 2 contra 1? ¿Conducen? ¿Tratan de fijar a los puntas? ¿Cómo es la velocidad de circulación? ¿Cómo son los pases entre ellos? ¿Son hacia adelante o son hacia atrás? ¿Cuál es la altura en esta situación de juego que toma el arquero? ¿Por qué esto es importante? Para también nosotros detectar y poder brindar a nuestro equipo o al entrenador o a los jugadores, de decirle al delantero centro, mirá que la tendencia de este equipo es jugar hacia atrás. Por ejemplo, ahora se me viene el caso de Newell, ¿sí? De Hoyo, que juega adelantado, que se juega para atrás, continúa la presión. Esto es algo que a mí me gusta ver mucho en estos equipos. Ayer lo hacía mucho el Fluminense, ayer. ¿Ayer fue? No, anteayer, ya estoy perdido. El Fluminense me exasperaba por un momento. Yo decía, loco, reventala. Y incluso salían jugando, volvían para atrás, la tiraban al lado del córner y seguían jugando por abajo, obviamente con la idea de que algún mediocampista se libere y quede uno para la contra. Pero terrible. Ahora, hacemos un paréntesis y conversamos eso porque me parece interesante, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede ver ahí la confianza del entrenador, la valentía del entrenador, ¿sí? Para poder hacer eso? Porque sí, quizá el mensaje sí, pueden decir, sí, bueno, pero tiene jugadores y esto y lo otro. Sí, mirá que el central que entró por Felipe Melo, técnicamente, era muy limitado, ¿eh? Y sin embargo, se animaba. Sin embargo, se animaba, ¿no? Creo que es el que le dio el pase a. En el segundo gol participó, le da el pase salteando la presión rival de Que se Boca. enoja. Y el otro sí, total, creo que es él. Pero bueno, qué importante es eso, que el entrenador transmita eso, ¿viste? Porque quizás yo no, esto están arriesgando demasiado. Fue lo que lo llevó a jugar la final de la Libertadores. ¿Por qué el entrenador iba a renunciar a eso? ¿No? Acá entra un poco a veces, o que lo podemos ver, ese miedo a perder. Hay mucho miedo a perder. Cuando uno tiene las ideas claras. Sí, a ver. Ahí. No, que aparte, está bien, ahí entramos a veces donde cada uno pone el foco, pero Sí. te las cuentan cuando por ahí Fluminense está bien, ahora le salió, pero por ahí de estas perdió una en 100 y te lo van a mostrar hasta en la sopa eso, ¿eh? Ni Y hablar, cuando sale en largo y la pelota vuelve inmediatamente al minuto, no la cuentan nunca esa. ni hablar.
ni hablar. Pero bueno, ahí lo que hablamos en alguna de las clases, ¿no? Es el convencimiento del entrenador. Es el- Preguntar a Milito si no va a ver. Sí, y también por eso me imagino internamente con el jugador, que también hay que jugar en esa sobrecarga de que debe decir, bueno, más sí, y cambiarle día a día, entrenamiento a entrenamiento. No, no, no pasa nada. Si eso, total, si la tirás y vuelve, bueno, no, no, que no vuelva, tenela. totalmente. Después les voy a pasar que vi unas notas que le hicieron a él o que hablan de él que me parecieron muy interesantes, después se las voy a compartir en el grupo. Bueno, pero importante, ¿no? Ver esto en situación de juego, Fluminense, Boca, y vayamos alto, continuemos la presión, para que los recorridos sean mucho más cortos, ¿sí? Del equipo que presiona, y después uno va entrando en estos detalles del primer gol, ¿no? Estos detalles micro de seguir la pared, ¿no? De que le pasó a Barco, que lo siguió la pared, su centro, ¿no? Pero bueno, poder detectar todo esto. Luego pasar a la parte de progresión y finalización, ¿sí? Eso de 3/4 a 3/4, si la tendencia es más por dentro, si es más por fuera, si aparecen estos microconceptos de paso y sigo, del contramovimiento de los jugadores de afuera, de la gambeta, quién es ese jugador, si hay algún jugador que rompe líneas, si buscan el pase filtrado, quién es el jugador que da el último pase, si hay algún jugador que tiene tendencia a meter ese último pase. ¿Sí? Yo ahora hablando de esto se me viene a la cabeza ese River de Gallardo que me tocó analizar mucho tiempo, ¿sí? Que tenía esa capacidad de jugar entre líneas, ¿sí? Y una vez que recibían entre volantes y última línea defensiva, ya directamente había un desmarque al espacio, ¿sí? De los extremos, de los puntas, de Borré, esos diagonales cortas adentro del área, ya se recibía entre líneas y había un desmarque al espacio, ¿sí? Ese desmarque que hacía, ¿se acuerdan que los laterales subían demasiado, muchísimo? ¿Sí? Ese desmarque obligaba a la defensa a cerrar y aparecían por fuera, y si el rival se ampliaba y ocupaba fuera, el espacio por dentro era mucho más grande y a esa calidad de jugadores el pase entraba. ¿Sí? Ese River lo analicé muchísimo. eh, El Holland del ver, 2017 jugaba parecido también. ¿cómo le da? El Holland del 2017 de la Sudamericana jugaba de esa forma. Todo el tiempo el ataque hacía diagonales. Sánchez Miño por un lado corriendo, Gigliotti iba, venía, Massi Mesa, Barco no tenía lugar fijo. Y yo creo que esa es la mejor manera de jugar. Y por eso también le fue bien arriba. Y aparte que es medio como el cuento este de la manta corta, ¿no? Como decir, bueno, te cubro todo el ancho, pero si te cubro todo el ancho, ¿qué pasa? Te dejo más espacio por dentro. Y si me cierro por dentro, la basculación tiene que ser rapidísima, como para llegar afuera. Y nadie es tan rápido como la velocidad de la pelota. Ningún jugador, ninguna línea, nadie. Nadie es más rápido que la pelota. ¿Sí? Poder detectar estas cosas. ¿Sí? Desde la progresión y la finalización. Y después, interesante también, todos estos ítems son cortes que yo tengo en los programas de edición, ¿sí? Para ir armando el video prepartido y ir armando la charla final. ¿Sí? La matriz desde el ofensivo es esta. ¿Sí? Las llegadas al área. Bueno, ¿quiénes son los que llegan? ¿Llegan de segunda línea? ¿Rompen los volantes desde atrás cuando hay un desborde por fuera? ¿Esa zona de rebote está ocupada o no? ¿Cuántas veces hemos visto goles donde hay un centro, hay un rechazo y la agarran de volea
y es gol. ¿Sí? El extremo va siempre al segundo palo. Mire, teníamos un jugador en Banfield que hacía ahora este último tiempo, ¿no? Que venía de Platense, de Gimnasia, que tenía una tendencia natural de él, ¿no? No que alguno se la dijo, pero jugando como extremo y finalizando el extremo opuesto, llegaba siempre al primer palo. ¿Sí? O sea, se cruzaba toda el área y llegaba al primer palo. Era natural de él. ¿Sí? Natural. Y claro, vos imaginate, te desborda el 11, este era 7, el 4 tenía que cruzar toda la cancha y lo confundía. Y siempre por una cosa u otra terminaba como finalizando la jugada, ¿sí? O creando una situación de peligro. Y claro, veíamos que hacía tan bien ese movimiento y nosotros como cuerpo técnico tratando de potenciar al equipo con estas cuestiones individuales naturales del jugador, ¿qué hacíamos? Bueno, que lo siga haciendo porque lo hace muy bien. Y al 9, que haga ese contramovimiento de primer palo y que aparezca por el centro del área. ¿Sí? Sabiendo que el extremo opuesto va a llegar adelante. Esto es un poco de detectar las llegadas al área. El gol de Cano, no es la primera vez que Cano hace ese movimiento. Si vemos el gol de Cano, no es la primera vez. ¿Saben quién hace muy bien esos movimientos que a mí me gusta muchísimo? Muchísimo. Hace unos movimientos dentro del área bárbaro. Ubita Fernández de defensa. Lo que se mueve dentro del área es bárbaro. Y los ¿Sí? demás también, ¿no? Sus compañeros además explotan eso, ¿no? Igualmente. Porque se van conociendo en la semana. Lo que hace Ubita. Porque, a ver, ¿qué hace mayormente cuando hay un desborde? Ahora faltan 2 minutos y se va a cortar, les mando de vuelta el link. Cuando hay un desborde por fuera, la línea defensiva va siguiendo la pelota, ¿no? Y se mete, se mete, se mete. Estos grandes delanteros siempre dan en el momento justo, dan ese desmarque hacia atrás. ¿Sí? Porque de nada sirve si mi compañero todavía está, que no definió ese duelo, que no sacó esa luz de ventaja como para finalizar. Si yo me tiro atrás, el central se tira hacia atrás. ¿Sí? Por eso digo, esa percepción que tienen los buenos jugadores. Cuando hablamos, ¿se acuerdan de esto de la toma de decisión, de la experiencia, del inconsciente, de poder detectar cuándo es el momento de desmarcarse? Y Ubita Fernández lo hace muy bien, muy bien. Mírenlo, síganlo, lo hace muy bien. ¿Sí? Así que esta es una de las cosas súper, súper importantes que debemos ver cuando analizamos un rival, cómo son las llegadas al área y cuáles son esos movimientos frecuentes que hace. ¿Sí? Ahora pasamos a esto de la transición de ataque a defensa. ¿Sí? ¿Cómo analizo esa pérdida del rival? Primero la analizo desde en campo propio. ¿Qué es lo que pasa cuando el rival en saque de meta, en iniciación, ¿sí? Tiene una pérdida? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Sí? Primero, desde lo individual. ¿Sí? Es ese jugador que pierde la pelota, ese volante, ¿sí? Ese volante central. ¿Va hacia adelante y va a cortar la jugada? ¿Sí? ¿O se repliega? Si juega con dos volantes de contención, ¿cómo es la distancia entre ellos? ¿Cómo son las coberturas? ¿Por qué le digo de las distancias? Porque por ahí, si hay una pérdida, nosotros podemos encontrar rápido al centro delantero, al 9. Cuando hay una pérdida, ¿qué hace la última línea? ¿Qué hacen los centrales cuando la pierden en el campo propio? Achican hacia adelante, acortan las líneas para presionar atrás. Bien.
Estábamos en esto de la pérdida en campo propio, ¿no? ¿Cómo son las reacciones ante esa pérdida? De los laterales. ¿Cómo reaccionan a la pérdida? ¿Por qué? ¿O para qué? Para aprovechar, ahora, ¿qué decimos? A nuestros extremos. Mirá que ante la pérdida, el lateral no cierra. O sea, esa distancia entre central y lateral es grande. Así que si nosotros llegamos a robar en campo rival, cortá hacia adentro, meté una diagonal hacia adentro. ¿Sí? Ahora, si el lateral, ante la pérdida en campo propio, se cierra la línea, compactan las líneas, hay poco espacio, al extremo, ¿qué le decimos? Le mostramos la imagen, mirá, ante la pérdida o ante nuestra recuperación, mantenete bien abierto, porque vamos a jugar rápido con vos, porque la tendencia del jugador es cerrarse. ¿Sí? Todas estas cosas después pueden surgir o no, pero tenemos que detectarlas como tendencias desde la idea del entrenador y desde el jugador. Y después, como decía Lillo, ¿no? Dar la posibilidad de que el jugador tome decisiones y se vaya adaptando. Pero si son tendencias es porque las cosas se repiten. Y ahora en campo rival, ¿sí? La tendencia en campo rival, ¿sí? Los cortes, yo hago los cortes, bueno, en campo propio la pierden y el equipo reacciona así, nosotros los podemos aprovechar así. Ahora, en campo rival, los delanteros, ante la pérdida, ¿son de presionar, de continuar la presión o no? Los extremos, ¿cierran? Los centrales, ¿van para adelante o van para atrás? Esto me parece súper importante, lo de los centrales, cuando el rival la pierde en el campo rival, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Para qué? Para buscar la mejor estrategia. Esto es un detalle que yo me fijo muchísimo en los centrales. ¿Qué hacen? Mirá que van para adelante, achican. ¿Qué trabajamos en la semana? ¿La recuperamos en campo propio? Nosotros la recuperamos en campo propio al espacio. Hace un contramovimiento, hace que venís a jugar y ataca el espacio. A los dos puntas de los extremos. Mirá que van para adelante. Caso contrario, si el equipo la pierde y se van para atrás, repliegan, miren, lo trabajamos en la semana, ¿sí? Con consignas. Mirá, si la recuperamos nosotros en campo propio, el 9 no sale corriendo, desciende a jugar. ¿Sí? Porque mirá que no te van a perseguir. La tendencia, después lo pueden perseguir o no. ¿Sí? Pero la tendencia de este equipo es que cuando la pierden los centrales en la última línea, no presiona hacia adelante. Así que ante la recuperación, venía a jugar, no salgas corriendo. ¿Sí? Y mirá que vas a tener tiempo como para decidir. ¿Sí? Bien, ahora pasando de lo defensivo del rival. Vamos a ir de ahora de adelante hacia atrás. ¿Sí? ¿Cómo es esa defensa del área? Punto importante acá. La defensa del área, ¿es al hombre o es en zona? Acá, de acuerdo al entrenador, ¿no? Pero sí nosotros, como gente de fútbol, como analistas, como entrenadores, es clave que podamos ver esto. ¿Sí? Si persiguen, se hacen hombre a hombre o marcan la zona. O mixto. ¿En el área? Puede Me ser. pasó que hace un tiempo hice un cursito Sí. y me puse a analizar, porque me gusta mucho el fútbol retro a mí. Me puse a analizar un Manchester Arsenal del año 2000, no, sí, 2006, 2007, 2008, perdón, el que ganó la Champions. Y Ferguson defendía con un mitad mixto, mitad digamos, al Ah, hombre. Entonces, igual no en todas, en algunas sí, algunas no, pero varias jugadas que tiraba el centro del Arsenal, quedaban los tres fijos en el medio con cada marca y otros tres
en línea. Entonces, cuando tiraba el centro, salían una serie de chiques de adelante y los centrales quedaban quietos para no dejar para Claro. dejar en offside al rival. Puede salir bien, salió mal. En una le salió mal. Pero bueno, de ese lado lo vi mixto, es un ejemplo. Y para vos qué haces o qué harías. A mí me gusta el hombre, no me gusta Zonal. Pero siempre yo veo Zonal cuando juegan. Veo poco al hombre. Mm. Ever, Y a mí me gusta, pasa que a veces esto hablamos, pero ¿qué pasa que nos ha pasado cuando el jugador no se siente cómodo? Vos por ahí venís trabajando al hombre y después te van diciendo que no están acostumbrados, obviamente después con trabajo, pero también tenés eso de que ellos cómo manejan la tensión. eh, no sé, siempre me queda pensando, uno llega y trata de desarrollar y bueno, también puede pasar eso. Por ahí hasta que se acomoden, sí. trabajarlo en zonas y ya vienen trabajando así, según los jugadores. Yo creo que según los jugadores y también el entrenador debe tener una idea, ¿no? Una idea inicial. Y después trabajarla y ver si el jugador está en condiciones también. Claro, por ahí después volvés un poquito o reacomodás, Totalmente. porque vos podés pensar las características de este jugador, yo creo que para nuestra idea van, y después por ahí te das cuenta que no tanto. Porque, por ejemplo, si vos tenés un jugador, un central o un lateral, imagina la situación de desborde, ¿no? Y centro de costado. Un jugador que físicamente no es fuerte y que en el cuerpo a cuerpo no gana, no lo va a marcar al hombre, Claro, porque Claro. lo mueven un poquito y chao, ¿no? Un jugador medio distraído, se marca al hombre, el delantero le hace un contramovimiento y lo pierde. En cambio, con la zona le facilitas un poco. Mira, vos seguís la línea de la pelota, pero si hay un centro atrás, tenés que salir como un avión a tapar ese tiro, ¿no? Esto es importante que lo podamos detectar cómo es esa defensa del área. Hay muchos goles. Yo tengo una. De segunda acción casi, ¿no? No, ¿sabes qué iba a decir? Una serie de goles analizados, donde hay muchísimos goles de centros entre central opuesto y lateral opuesto. A ver, si hay un centro del lado izquierdo, del 11, del wing izquierdo, sería entre 2 y 4. Esa pelota media llovida atrás, ¿sí? Con la entrada de algún volante o de extremo, de interior, en ese espacio hay muchísimos goles, Lastima. muchísimos. A esa espalda, ponele, si desborda el 11 por izquierda, a la espalda del 6, diríamos. ¿Se entiende? Sí, sí. Muchísimos goles, ¿sí? Y en el análisis del rival lo debemos de tratar de descifrar cómo es el comportamiento de esos centrales, cómo es el comportamiento de los laterales. Otra cosa que me fijo muchísimo para sacar ventaja, quién ocupa y si la ocupan esa segunda línea. ¿A qué le llamo la segunda línea? A los volantes, a esa zona de punto penal, a esa zona de rebote. Si vuelve, si retrocede. Si se ocupa el espacio, ¿quién? Primero, si lo ocupan y quién. ¿Por qué? Para decir a mi extremo, centro atrás, porque no ocupan el espacio. ¿Sí? Eso me parece clave que lo podamos detectar. Los corrimientos del central opuesto, del lateral opuesto, de la posición de segunda línea, si está ocupada, en zona de punto penal, en zona de rebote. ¿Sí? Eso en cuanto a la defensa del área. Ahora, pasamos a la organización en campo propio. ¿Sí? Una vez que
el rival ya superó esa primera línea, ¿cómo es el comportamiento de ese equipo? ¿Cómo son los corrimientos? ¿Sí? Las distancias. Si están en presión. Yo siempre digo que hay dos formas de recuperar la pelota. ¿Sí? Una es forzando al error, que es por presión, porque le sacás tiempo, le sacás espacio, forzando al error. Y la otra es por un error no forzado del rival, donde vos solamente, como equipo, ocupás espacio, sin presionar. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Dos formas. Para mí hay dos formas de recuperar. O por presión, forzando al error, o ocupando espacio. ¿Cuándo va una y otra? Depende de las características individuales de jugadores que vos tengas, de la agresividad que tengan los jugadores, del momento del partido, de la intensidad física. ¿Sí? Por ahí, en un momento del juego, tuviste algunas transiciones y no te da para forzar al rival, para correr y presionar ni sacarme tiempo y espacio. Y si vos vas a presionar estando cansado, le empezás a dejar espacio, llegas tarde. Poder detectar eso y decirle a mi club, mirá, si estamos cansados y no podemos, estemos organizados, hagamos los corrimientos, que el rival en algún momento se va a equivocar. Que otra de las cosas que le escuché a la Volpe, ¿no? Ocupando espacio y haciendo bien los recorridos, tiene que ser veces para que te puedan filtrar un pase. O sea, si los espacios son reducidos entre las líneas y intralíneas, entre los jugadores, en algún momento el rival se va a equivocar. ¿Sí? Eso en cuanto a la organización en campo propio. Y ahora en cuanto al posicionamiento, ¿sí? De los rivales en el análisis. El posicionamiento, ¿a qué le llaman? ¿No? ¿Qué hace cuando el rival está en situación de juego? ¿No? Lo contrario a esto de la iniciación. En este caso de la parte defensiva. ¿En qué momento eligen presionar? ¿Quién es su jugador más agresivo? ¿Quién es su jugador más distraído? ¿Sí? ¿Cómo es ese respaldo de esa presión? Esto me parece importante, porque a veces la presión del punta es buena desde lo individual, desde la agresividad, de la intensidad, de cortar línea de pase, pero no es acompañado, no tiene un respaldo esa presión. Y aparece el espacio a la espalda de esa presión del 9 o de los 9. Y ahí nosotros poder encontrar los mecanismos para romper esa presión. ¿Sí? Poder detectar. ¿Vieron esa situación, por ejemplo? Imagínense una circulación de izquierda a derecha, ¿sí? Esa circulación de 3, 6, 2, 4. ¿Qué hace el extremo o el volante por fuera opuesto? ¿Sí? Vieron que a veces los equipos mandan a ese opuesto, extremo o volante externo, a ir con el central opuesto para evitar esa circulación. ¿Se entiende? Ponele, la tienen 3, 3, 6. Este 2 ya está, se pone en una posición intermedia, ese 11 o ese volante por izquierda. ¿Sí? Eso, poder detectar eso. ¿Cuál es el comportamiento del opuesto? ¿Cuál es el comportamiento del lateral volante opuesto, del extremo? ¿Va a concentrar? ¿Nos va a permitir hacer esa circulación? ¿O directamente esa circulación va a tener que ser 3, 6, 6 lateral?
y poder romper esa presión. ¿Sí? O de decirle, ojo, cosas que nos pasaron y se las decimos a los jugadores, tened cuidado que en la circulación te va a venir el extremo opuesto. Estate atento, estén atentos los centrales, porque vas a tener que jugar directo al lateral, o si juegan central, dense apoyo entre ustedes y jueguen rápido, porque va a estar pendiente en lo opuesto a ir a presionarte. ¿Sí? Esto en cuanto a lo defensivo en posicionamiento. ¿Cuáles son los momentos de presión y cómo? ¿Sí? Y si hay respaldo en esta presión. Y después en pelota quieta. Cuando hay tiempo para decidir, para posicionarse, ¿cómo son esas presiones? ¿Sí? Para nosotros ahí decirle a nuestro arquero, bueno, mirá que el extremo va al central, nos va a liberar el lateral y cuando recibe el lateral hacen cambio de marca, no hacen cambio de marca, va al interno. Todas estas situaciones que nosotros planteamos desde el ofensivo, ahora mirarlas desde lo que hace el rival en la parte defensiva. ¿Sí? En pelota quieta, cuando hay tiempo. ¿Sí? Ahora pasamos a esa transición de defensa-ataque, en el momento de recuperación. ¿Qué hace el rival? También la dividimos en campo propio y en campo rival. Me gusta dividirla así porque me da un panorama más claro, ¿no? Estos son los cortes que yo tengo. Me da un panorama bien claro de lo que hace. Porque no es lo mismo en campo propio que en campo rival. Esa recuperación en campo propio, ¿no? La juegan directamente al espacio, hay un contramovimiento. Lo mismo que planteábamos en la pérdida, lo planteamos en la parte de recuperación, en campo propio. ¿Qué hace? Ese 9, ¿qué hace? ¿Desciende? ¿No desciende? ¿Qué nos conviene a nosotros? Por ejemplo, si jugás con un delantero centro, vos se enfrentás a un delantero centro, donde el equipo de ese delantero centro, ante la recuperación, ese delantero centro es de condición física, no es rápido, es lento. ¿Y vos qué haces? Última línea, achicás hacia adelante. O sea, le decís, bueno, tirame la larga. Y total, sé que tu delantero centro, en el análisis que hice, mis centrales son más rápidos que tu delantero. ¿Sí? Así que bueno, chicos, mire que cuando la recupera, lo vamos a ir a presionar. ¿Sí? Ir detectando todas estas tendencias. Lo mismo en campo rival. Ahora me acuerdo en Paraguay, cuando trabajé en Paraguay, y habíamos analizado a Olimpia, que ellos la recuperaban en campo rival, hacían un toque y pateaban al arco. Pateaban enseguida. ¿Sí? A veces hay, más que por idea del entrenador, por cuestiones individuales, que el jugador que recupera patea al arco. Matías Rojas, que está en Corinthians, que era de Racing de defensa, el zurdo paraguayo lo tiene. Bueno, el tipo se la recuperaba o la recuperaba ahí y le pegaba al arco. ¿Viste? Poder ver, detectar esa tendencia que hace el equipo rival cuando la recupera en el campo rival. O es un equipo que la recupera y juega para atrás, para mantener esa posesión. O sea que su primera idea primordial ante la recuperación es conservar la pelota. Hay equipos de eso. ¿Sí? Y ahí el mensaje, ¿cuál sería? No se desesperen. Nos organizamos, CRC, no se desesperen. ¿Sí? Ahora, si el equipo rival la recupera y la juega rápido para adelante, tratemos de cortar, ¿eh? Yo le diría a mi equipo, si juega rápido hacia adelante, ante la pérdida,
nos cerramos rápido y cortemos la jugada. ¿Sí? Ahora, ¿para qué yo le voy a hacer? Es cortar la jugada rápido si el equipo rival tiene como tendencia jugar para atrás. ¿Sí? Esta es la estructura de análisis que yo tengo y que hago de los rivales. Y hay algo que para mí es todo en cuanto al análisis, en cuanto al trabajo, en cuanto al fútbol. Es todo. ¿Qué es esto de la importancia del espacio? Tenemos que detectarlo para no salir perjudicados y tenemos que elaborarlo para sacar ventaja. ¿Sí? Fíjense en estas palabras, ¿no? De Cruyff acá. El fútbol es espacio y es movimiento. Guardiola. El fútbol es una cuestión de espacio y la intención que tengas para jugar. Lo de Xavi también, que fue muy famosa esa charla, que él entiende el fútbol como espacio y tiempo, porque en definitiva todo es cuestión de espacio. Necesitamos generarlo nosotros y necesitamos detectarlo en el rival cómo lo genera y no concederlo. Porque en definitiva vos para meter un pase filtrado necesitas espacio. Para hacer un desmarque necesitas espacio. Para hacer un gol y tener un tiempo para decidir necesitas espacio. Es todo, el espacio es todo. Para mí no tengo ninguna duda que el espacio es todo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es esa gestión del espacio y cómo nosotros la podemos detectar? Cuando digo la podemos detectar, también la usamos a favor, ¿no? En el trabajo. ¿Sí? Y acá vamos a ir viendo. Primero, una de estas variables que aparece en la gestión del espacio es el tipo de marca. ¿Sí? El tipo de marca es, en cuanto a lo colectivo hablo, ¿eh? No de la defensa del área. En cuanto a todo. ¿Es al hombre o es zonal? De tendencia, de preferencia. ¿Sí? Para poder encontrando los espacios. Cuando estaba en la época de Lanús, enfrentamos a O'Higgins en Copa Sudamericana. Ahí yo trabajaba con Guillermo, con el mellizo, y a O'Higgins lo dirigía Berizzo. Y claro, hacían persecución. ¿Sí? Persecución por toda la cancha. Marcaban al hombre. Y vos veías, en ese momento el Laucha Costa, Lautaro jugaba de 11 a pierna cambiada. ¿Sí? Y el lateral derecho, Lautaro hacía una diagonal, se desordenaba, y el lateral derecho le seguía. Y queda un agujero, queda un espacio enorme, enorme. Bueno, y ahí fue toda la estrategia de cuáles eran los movimientos que nosotros teníamos que hacer y en qué momento aprovechar el espacio. A ver, es de un gran desgaste físico. ¿Sí? Pero vos, teniendo la pelota, lo podés aprovechar por más que tu jugador sea más lento que el otro. Porque el movimiento de desmarque no sabe cuándo lo vas a hacer. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Primero detectar esto. Si es al hombre o es zonal. Ahora, cuando es zonal, ¿cómo generamos el espacio? Porque si es zonal, se van a mover de acuerdo a cómo se mueva la pelota. ¿Sí? La pelota viene para acá, el equipo se va moviendo. ¿Sí? Es una marca zonal. ¿De qué va, o de qué manera podemos aprovechar nosotros eso? Con la velocidad de la pelota, que se los había comentado un poco antes, ¿no? Ningún jugador es más rápido que la pelota. Cuando ellos basculan, Lucas, o Claro, sea, claro. intentar meterle velocidad a la pelota para encontrar un espacio.
Claro, circulamos. te enfrentás a un equipo de marca zonal, velocidad del pase. Y, y no menos al posicionamiento que tengan los jugadores, ¿no? Porque de nada sirve que vos tengas una circulación súper rápida y que no esté el jugador en el lugar adecuado como para recibir. ¿Sí? La importancia de la posición del jugador es clave. Imagínense ustedes, enfrentás a dos volantes de contención. ¿Sí? Vos jugás con tres volantes. En la circulación, tu volante interno opuesto, si ese volante interno opuesto está ubicado por detrás de la línea de los contenciones, no va a poder romper nunca esa presión. ¿Sí? Imagínense 8, 8, 5 y 10. 8, 5 y 10. Si 8 en la circulación, 8 juega con 5 y este 10 está por detrás de la línea de los dos contenciones, es imposible. Por más que la velocidad de la pelota sea rápida. La posición ideal es a la par de los dos contenciones. Para que ya con el control hacia adelante ya pueda romper esa línea. El tema es ir ganando espacio, ir conquistando espacios del rival, romper esas líneas. Por eso no solo se trata de la velocidad de la pelota y de la calidad del pase, sino de la ubicación que tengan los jugadores, de los perfiles. ¿Sí? Esto en cuanto a espacio, a marca solar y marca al hombre. Detectar esto de la altura del bloque. ¿Sí? ¿Es un bloque compacto? ¿Sí? La velocidad de las basculaciones, Lucas, esto que decías vos. Esto en cuanto a los 10 jugadores de campo estamos hablando, ¿eh? ¿Sí? El de la altura del bloque y del bloque compacto, a la basculación. Después, entre líneas. ¿Hay espacio? Primero, ¿cuántas líneas compone el esquema táctico? ¿Sí? Un 4-4-2 son 3 líneas. 4-3-1-2 son 4 líneas. Como para ir superando. Esa distancia, detectar esa distancia que hay. Y dentro de lo colectivo, lo individual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuántas veces hemos visto que hay laterales, hay volantes, hay extremos, que en las primeras dos jugadas se cierran y después pasa el partido, se distraen, pierden la concentración, un poco lo que hablamos en la clase 2, esto de mantener el foco en la conciencia plena, vuelven a sus orígenes, ya el espacio empieza a aparecer ahí. ¿Sí? Y este espacio también intralínea, entre jugadores de una misma línea. ¿Sí? Por eso, poder detectar todas estas cosas del espacio y de los rivales es clave para que nosotros la podamos trabajar y sacar ventaja. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos todo esto, se hace el análisis final. ¿De qué manera nosotros lo podemos ganar y de qué manera lo podemos perder? ¿Sí? Como le digo, son 3, 4 cosas. Ahí puse a modo de ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo ganamos? Es decir, bueno, controlamos la posición de la pelota, jugando rápido en zona central, metiendo un pase sobre última línea. Estas dos oraciones de cómo se gana y cómo se pierde, me parece que nos dan un camino de cómo programar la semana. ¿Sí? Esto lo usa mucho también Pablo Guede. ¿Sí? Él dice, bueno, ¿cómo se gana y cómo lo pierdo? Y después, claro, a ver, ¿cómo hacer
para conjugar todo eso, gran desafío de los entrenadores y del staff en la semana. ¿Sí? Porque tenés, primero esto de los jugadores. Jugadores, cuando digo los jugadores, digo la disposición que tengan, si están disponibles. ¿Sí? Si van a llegar a estar disponibles. Por una cosa que estén entrenen los 5 días de la semana, otra cosa que te digan, no, mirá, y van los últimos 2 días. Bueno, y ahí vos tenés que gestionar. ¿Sí? Tu modelo propio, tu idea como entrenador que lograste plasmar al plantel. Después las variables condicionales físicas. No las podés desestimar. Porque si no, te lesionan los jugadores y vos tenés que llegar a tope desde lo condicional también. ¿Sí? Bien trabajado, descansado. Y después del análisis rival. De estas 4 cosas, nosotros tenemos que planificar la semana. Un gran desafío, ¿no? Ahora, esta pregunta. ¿Qué tarea nosotros podemos modificar para lograr determinados comportamientos que surgieron de ese análisis, ¿no? Y que van a ser matices de comportamiento, ¿sí? Para poder ganar el partido. ¿Cuáles? Lucas, hay un Sí. micrófono que está haciendo eco. Debe ser él. Claro que. ¿Cuáles son las que podemos modificar nosotros? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esos grandes grupos de tareas? Las rutas de pase, las posicionales, sí. Los rondos, no. ¿Sí? Los juegos de posesión, no. Los posicionales, sí. Los juegos reducidos con condicionantes, sí. ¿Sí? Obviamente los tácticos. Y en el juego real, mediante la palabra, mediante algunos comportamientos que queremos que sucedan, esos son los que nosotros podemos influir y podemos modificar para lograr determinados comportamientos que nos lleven a potenciar el rendimiento del equipo y que nos lleven a poder sacar ventaja de todo ese análisis que tenemos. ¿Sí? Bien, esta es una semana de entrenamiento de 5 días. Esto es en base a nuestra manera de trabajar, del staff. ¿Sí? Acá tenemos 5 días de trabajo. Mayormente el día siguiente lo damos libre, ¿sí? Que le llamamos el día +1. El día +2 es este día de recuperación, de recovery, que le llaman los profes. Y está ese día de compensación para los que menos minutos han sumado. ¿Sí? Y después empieza el -4, -3, -2 y -1, que es en relación al siguiente partido. ¿Sí? Donde cada día, estos son días los adquisitivos, ¿sí? Donde hay, desde lo condicional, hay un día específico para cada variable, ¿sí? Para la fuerza, es el día más alejado de la competencia, ¿sí? Donde se trabaja todo en espacios reducidos, en aceleraciones y desaceleraciones, ¿sí? Después, el día de resistencia, el día de duración, es el día central de la semana, donde los espacios son mucho más amplios. Todo esto es para que haya una ondulación de la carga, para que no sean todos los días iguales. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Que haya todos estos promedios y toda esta forma las fuimos sacando con los años y con el uso de los datos. Luego el día de velocidad, donde la carga empieza a bajar, ¿sí? Y el día de activación. El día de recovery y de activación no son días de desarrollo de las capacidades, sino que el desarrollo de las capacidades físicas son los días centrales, ¿sí? De fuerza, de duración y de velocidad. Ahora, hablemos un poco de volumen e intensidad. En un día de recuperación, ¿sí?
volumen bajo, intensidad media-baja. Esta es una conclusión que sacamos después del proceso de Newell, ¿sí? Y después de 3, 4 años de trabajar junto con el cuerpo técnico. Llegamos a estas conclusiones. Día de recuperación, volumen bajo, intensidad media-baja. Los días de desarrollo de las capacidades tiene que ser un volumen medio alto y una intensidad media alta. ¿Sí? El día de activación, el volumen es bajo y si la intensidad es media alta. ¿Sí? Pero con un volumen bajo. Poco, pero intenso. ¿Sí? El desarrollo, sí volumen, porque necesitamos desarrollar, y sí intenso. En la recuperación, igual que en la activación, volumen bajo, ¿sí? Y la intensidad media-baja. Esto como guía me parece que está piola que lo consideremos. ¿Sí lo que? Luke, ¿cómo definís volumen e intensidad? ¿Qué me lo podés explicar, por favor? Volumen en cuanto a tiempo, Ah, ok, ¿sí? tiempo. El volumen de laburo, en cantidad de ejercicio, en tiempo, Perfecto. Ahora ¿sí? sí. Sí, sí, sí. Bien, por ejemplo, en los días más 2 de recuperación y compensación, ¿sí? Algunas consideraciones que nosotros hacemos, ¿sí? Hemos hecho rutas de pase posicionales, con finalización o sin finalización, hacemos de 3 a 4 variantes, hacemos hacia un lado y hacia otro, de 4 a 6 minutos, ¿sí? Pues fíjate, volumen es bajo, hacer una ruta de pase no tiene intensidad, ¿sí? Después, mismo los días, ahora esto vamos a ir día por día, ¿sí? Pasando desde el más 2, que es el día de recuperación, al día de fuerza, de resistencia, de velocidad y de activación. Vamos a ir día a día cómo deberíamos o cuáles son las consideraciones que deberíamos respetar para lograr un estado de forma óptimo desde nuestra mirada, ¿no? Podemos hacer juegos de posesión, ¿sí? Aún con los que han jugado y después el equipo se parte, ¿sí? Y los que necesitan la compensación, que son los que menos minutos, hacen un juego reducido y los demás ya terminan el día. Estos juegos reducidos van de 5 contra 5 a 9 versus 9, ¿sí? Con 4 bloques, mayormente hacemos 4 bloques, a más jugadores más tiempo, a más jugadores participantes más tiempo, ¿sí? Ahora, chicos, se va a cortar, les mando el link de la última parte, ¿eh? Y continuamos igual. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Que hemos nosotros usado en diferentes lados. Bueno, les decía, estas son variantes que usamos los días de recovery con todo el plantel, ¿sí? Hemos usado la parte de circuitos técnicos, ¿sí? En toda la cancha, ¿sí? Una baja intensidad, como para que empiecen a regenerar, ¿sí? Circuitos técnicos le llamamos nosotros. Hemos hecho rutas de pases posicionales, hemos hecho las genéricas, ¿sí? A veces en espejo, ¿sí? En un volumen bajo, porque es día de recuperación. Hemos hecho juegos de posesión también. Esto depende mucho también del plantel que vos tengas, ¿sí? El plantel en cuanto a eh, promedio de edad de los jugadores, en cuanto a condición física, ¿sí? A veces hemos hecho estos juegos de posesión de 3 equipos de 8, ¿sí? Porque ya el jugador lo pedía y su forma de recuperar era jugando, ¿sí? Y después, ese día de compensación,
terminamos solamente con lo que no tenía minutos, con juegos reducidos libres, sin muchos condicionantes. ¿Sí? Ese es el día de compensación, de recuperación. Ahora estos días centrales, estos días adquisitivos, estos días de desarrollo, ¿sí? De la fuerza, de la duración y de la velocidad. Las cosas a tener en cuenta, ¿sí? Es el espacio de interacción individual, que es esto de cuántos metros le corresponden a cada jugador, el tiempo, los bloques, la continuidad o no que tenga el juego, y los momentos del juego. Momentos del juego hablamos a ataque, defensa, transición y momento de transición. ¿Sí? Todos estos condicionantes nos van a llevar a desarrollar alguna de estas capacidades. En el día -4, que es el día de fuerza, ¿sí? El espacio es de mediano a chico. Ese espacio va a hacer que el espacio de interacción individual sea mucho menor para el jugador. En un tiempo bajo, el tiempo es bajo, acuérdense que para desarrollar era intensidad media alta, ¿sí? Para el desarrollo de la capacidad. Y el volumen medio alto. Acá el volumen no va a ser por tiempo, sino por la cantidad de bloques, que no es lo mismo. ¿Se entiende? El volumen sí es alto, pero no por el tiempo que dure el bloque, sino sumando bloques. ¿Por qué? Porque al desarrollar la fuerza, no podemos hacer bloques largos porque hay menor cantidad de jugadores y el jugador se muere, se funde. Y lo vamos a lesionar. Por eso, acá que aparece el tema de la continuidad es media baja. ¿Sí? ¿Me siguen? Este es el día de fuerza. Acá hay ejemplos de días de fuerza. ¿Sí? Los rondos, pocos jugadores, los juegos de posesión. ¿Sí? Los posicionales. Siempre en el espacio acotado. Y acá aparecen los tácticos y los reducidos. O incluso los posicionales donde dijimos que podemos hacer o podemos influir en cuanto a la estrategia de partido. ¿Sí? Podemos trabajar tranquilamente la fuerza pensando en el próximo rival. No es fácil, cuesta, pero con un poco de imaginación lo podemos hacer. ¿Sí? Y ahí, con estos ejemplos, armamos un día de fuerza, donde predomina la fuerza. ¿Sí? Vamos al día de resistencia, al día de duración. El espacio va a ser mucho mayor, de mediano a grande. El espacio de interacción individual del jugador necesita moverse. Ahora es al revés. El tiempo neto de laburo de cada bloque es mucho mayor y hay menos bloques. O sea, acá el volumen, lo que hablábamos, ¿viste? El volumen acá se da por tiempo y no por bloque. Le aumentás el tiempo. ¿Cómo? Le aumentás el tiempo. Claro. El tiempo de los bloques. Y en el anterior, en el -4, reducís los bloques. Claro. No, aumento los bloques y reducís la duración del bloque. Ah, perdón, sí. Ahora entendí. ¿Sí? Sí. Acá hay mucha continuidad. Vos necesitas continuidad. Vos necesitas que desarrollen, que corran, que sea corrido el entrenamiento. Que no paren, que tengan continuidad. Acá sí aparecen los 4 momentos del juego. Ataque, defensa, presión, recuperación, pérdida. Si acá necesita desarrollar, ¿viste? Necesita que se mueva. Por eso le tiene que dar mucha continuidad. Por eso el tiempo tiene que ser mayor. Y los bloques menores. Así le das volumen, intensidad.
¿sí? Vemos algunos ejemplos, ¿sí? Mucha mayor cantidad de jugadores, espacios mucho más grandes, ¿sí? De posesión, posicionales grandes, tácticos, donde ya usás todo el ancho, donde vas jugando con el largo, donde tranquilamente podés terminar de un área a área, ¿sí? ¿Con qué condicionantes? Acá vemos, tiene que haber una continuidad alta, ¿no? ¿Qué condicionantes podés sacar para que haya continuidad alta? Por ejemplo, los tiros libres y los corners. No hay, se juega. Nosotros a veces terminamos estas prácticas de estos días, ponemos pelotas al alrededor y no hay lateral, no hay que va, saca, mira y juega con la mano. Se juega con el pie. Le queremos dar continuidad, le queremos dar desarrollo de la capacidad de resistencia. Por eso tiene que haber mucha continuidad, mucha continuidad, mucha continuidad. ¿Sí? El día de velocidad. Acá es algo intermedio, ¿sí? Entre el espacio de fuerza y el espacio de duración. El tiempo es menor, no hay continuidad, porque cada momento tiene que ser a máxima velocidad, donde solamente tratamos de manejar dos momentos del juego. Por ejemplo, ¿cuáles son dos momentos? La defensa y una transición. Defendemos, que nos ataquen, un ejercicio fácil, simple. Manejamos las líneas, ¿sí? Condicionamos al equipo rival por el análisis que hicimos. ¿Sí? Si entramos a un grupo de sparring, no sé, le decimos, cruza mucho la pelota cruzada y nosotros basculamos, ¿sí? Y ante la recuperación, trazamos una línea y jugamos directo y atacamos el espacio. Ahí ya hay dos momentos del juego. Termina ahí y se corta la jugada. O sea, que cada acción sea a la máxima velocidad y a la máxima intensidad. ¿Se entiende? Donde haya espacio para correr. Lo trabajamos en dos momentos del juego. Donde el tiempo de trabajo es corto, pero muy intenso. ¿Sí? O lo contrario. O podemos trabajar en un ataque alto, en un ataque en campo rival, y sacar una pelota con un repliegue intensivo. Termina esa jugada, listo. Paramos, nos acomodamos con tranquilidad y empezamos en el campo rival a mover la pelota, a atacar. La perdemos, volvemos. ¿Se entiende la diferencia de los días y la gestión para que haya esa ondulación de la carga, que no sean todos los días iguales? ¿Sí? Acá vemos un ejemplo de esto, ¿no? De estos días de velocidad, que podemos empezar tranquilamente con la ruta de pase posicional, de partido, ¿sí? Algunos trabajos específicos. Estos juegos reducidos de velocidad. Y después esto un poco que les contaba de los tácticos, ¿no? De dos momentos del juego. Una fase organizada, sea de ataque o de defensa, una fase organizada y una fase de transición. ¿Sí? Y el día -1, ese día de activación. Acá me parecen tres puntos importantes. Las necesidades percibidas durante la semana. Si por ahí hay cosas que no quedaron claras, sí trabajarlas de vuelta, sí reforzarlas, dar un espacio lúdico para el jugador, para el plantel, ¿sí? No llegar a ese. Lo ideal es no llegar a ese último día, al día anterior, y cargarlos de vuelta de información. Para eso tuvimos toda la semana, ¿sí? Dejar solamente espacio para las acciones a balón parado, que ellos puedan disfrutar de un momento con el plantel, con sus compañeros, ¿sí? Ese sería un día ideal de activación
de -1. Terminamos la semana, ¿sí? La charla prepartido. Generalmente la hacemos el mismo día o la noche anterior. Siempre, a veces depende de las condiciones de los hoteles y todo eso, ¿no? De los horarios también de partido. Vamos a escuchar una charla de Mitchell muy interesante, que toca varios puntos. Iniciamos Escuchen. Gasa, Arnau, Santi, David, Javi, Primer Oriol, punto. Iván, Dar el Borja, 11 inicial. Tony, Víctor, Tati. Ya os he dicho, es un equipo que hace el doble desmarque. Para mí es lo que mejor tiene. Rompen constantemente por perfiles de fuera y posiciones interiores. Presión, posesión, buen posicionamiento y PTP. Tapar mucho la línea de pase si le saltáis en una situación y cuando veáis una situación Estos de que él puntos puede tirar clave. lejos, 3, 4 nuestro puntos posicionamiento ofensivos de y alejados defensivos. tiene que ser No más. muy claro de poder llegar a las distintas líneas de pase que ellos te pueden generar, ¿vale? Te pueden generar superioridad. Mejor perfil para presionar de derecha a izquierda. Si es un partido donde ellos roban rápido y vuelven a jugar, no vamos a tener tiempo nosotros de descansar. Nos va a costar, nos va a costar. La clave está con balón. Tony de fuera adentro, no tienes que tener claro la altura de este Tony porque puedes tener que hacer doble esfuerzo. Es lo único que tienes que controlar. Tenemos que amenazar con la presencia, porque si Tony se hunde mucho con el lateral, Vieron este que va dijo saliendo hasta donde le las deje. claves, una de las claves. Entonces hay que amenazar Por con eso, la presencia. es No es lo mismo puntual. estar pendiente de este que decir, estoy pendiente de este, pero voy a ir a por este. ¿Sí? Uri, Después, siguiendo un poco con la charla prepartido, ¿no? Me parece interesante también poder dar lugar a que ellos se expresen, ¿sí? Que no sea un monólogo el entrenador, que no sea un monólogo. Pocas veces, la verdad, sinceramente, pocas veces participan los jugadores. Sí nos pasó en Newell's y lo valoramos muchísimo. Una charla que dimos, no me acuerdo contra quién jugamos, y Pablo Pérez y Lema, ¿sí? Pidieron la palabra, sugirieron un movimiento, una acción, preguntaron, y está buenísimo. Está buenísimo porque ellos juegan. Ellos juegan, le tenemos que dar pie. Lo que pasa es que depende del entrenador dar ese pie. ¿Sí? Porque si el entrenador espera que el jugador levante la mano y diga algo, lo vi una vez, como les comenté, 2 veces. ¿Sí? De nosotros, del entrenador depende dejar eso, como que hablamos también, ¿no? De dejar ese ego, de decir, no, yo me sé todo y tiene que ser así y va a salir así, y dar lugar a ellos, ¿sí? A que puedan plantear y puedan sugerir cosas para el beneficio del equipo. Luego, bueno, micro, estadio, estas son imágenes que usamos nosotros de pelota parada, que pegamos en el vestuario, ¿sí? No más que estas, no más que estas. ¿Sí? Córner en contra, tiro libre en contra, alejado, el frontal. ¿Cuáles son las marcas? ¿Sí? A favor, tiro libre de costado a favor y alejado. ¿Sí? Y obviamente después la que no falta, que miran todo, es esta, ¿no? Que sugerimos. Esta es la sugerencia que hacemos, ¿no? Después de hablar con ellos y después de que hacemos pelota parada se quedan pateando. Bueno, frontal a favor, la primera opción y la segunda opción. Entre ustedes se ponen de acuerdo, ¿sí? Estas hojas las imprimimos y las llevamos el otro asistente, las lleva al banco, ¿sí? En una carpeta, folio, cuando hay algún cambio, vos vas a esta posición, vos vas a esta posición, ¿sí? Cosa que hacen todos los cuerpos técnicos, ¿sí? Pero bien claro, con número, nombre, bien grande, eso ocupa toda una hoja A4. Esa charla antes de salir a la cancha, ¿sí? Importante saber cuándo se necesita, cuándo no. Saber de dónde venimos y hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir.
para saber dónde queremos ir, previamente debemos plantear ese objetivo como equipo y utilizarlo en algunas arengas previas, ¿sí? Y encontrar ese punto de motivación que pueda encender, que puede ser diferente, ¿sí? Acá vamos a ver algunas charlas de Guardiola que me parecen muy gráficas como para ver. Today you have to win for one reason. You have to win for his feedback and his girlfriend, yes. He's suffering the life. When you go out there and you enjoy for him. If you don't go out there and we suffer for him. And remember the situation, today I want to win for the big single. Mirá cómo encontró en un compañero que no la estaba pasando bien, en su novia, en su familia, ese punto como para motivar, ¿no? Que a veces no pasa todo por sumar puntos, por salir campeón, sino esa parte emocional donde haya un punto que los conecte a todos. Y en este caso el punto fue David Silva, un compañero que no la estaba pasando bien, ¿no? Y fíjate, fueron 10 segundos nada más. No es una charla eterna. ¿Sí? La gestión del entretiempo. ¿Cómo gestionamos el entretiempo? Termina, juntamos cuerpo técnico, ¿sí? Una reunión breve, mientras nos juntamos, exponemos cada uno de los integrantes qué es lo que vio, sugerimos posibles soluciones. En ese espacio de reunión el jugador se relaja 5 o 6 minutos, ¿sí? Luego, pasados los 5 o 6 minutos, hay un espacio para que el entrenador pueda procesar toda esa charla y pueda definir qué es lo que va a decir, ¿sí? Mientras parte del staff va preparando, si es necesario mostrar alguna imagen en alguna televisión, o preparas la pizarra, o mover la ficha para dejar preparado para que el entrenador, en esos 2 minutos que tiene de ir elaborando cómo lo va a decir, ¿sí? Nosotros nos encargamos de armar todo. La comunicación, ¿sí? Que no siempre es táctica, que a veces es emocional, a veces de motivación. No siempre recurrimos a la pizarra, no siempre, ¿no? ¿Sí? Y luego de esa comunicación, nos acercamos, nosotros de lo del staff, de los 2 asistentes, de manera individual. La primera pregunta que hago cuando me acerco es: ¿cómo estás? ¿Qué viste? ¿Sí? La pregunta que ellos me digan. A ver si es lo mismo que vi yo, ¿no? O hay algo nuevo que nosotros no vimos. Y ahí podés solucionarlo. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Qué viste? ¿Algún problema? ¿Está bien? Esa es la gestión del entretiempo. Y para finalizar la clase de hoy, voy a dejar este video que habla acerca de esta gestión del entrenador desde el lado de afuera mientras está el equipo jugando, ¿no? Miremosla juntos. When you turn the ball over, I think a natural reaction to most basketball players is to look over at the bench. And so you look over at the bench and coach is over there like, and the assistant coach is over there like this. You look over to the side and it felt like the world's collapsing. It's like, you got nowhere to turn to. And so as it continued to go on, to me, it started to look like guys were turning the ball over, trying not to turn the ball over. You know, so you see a guy open and you think about the turnover and you hesitate. And then you're like, oh, he open and you throw a turnover. And so at that point, once that started happening, you're kind of just like, you're trying to figure it out. And so as I'm watching and you watch guys' body language and you see a guy turn the ball over, he looked to the side and just dropped his head, you know? And I knew how I felt when I turned. I think at that point I had 1 turnover, which
wasn't the worst, you know, I could live with one turnover. And I knew how I felt when I had that one turnover. So I just went up to him and I said, Coach, we need your body language. You know, we look over to the bench every time we turn the ball over. We know we turned it over and we're trying to fix it, but we look over to the bench and it looked like somebody died over here. You know, like it's deflating. And he's like, well, I'm trying to stick with you guys. What am I supposed to do about turnovers? I said, Coach, if you want to cuss us out. He said, I did that. I said, well, keep going. But if you keep dropping your head, it's killing us. And he said, all right. And his energy changed like that. And our energy changed like that. You know, it's like, that's the leader of our group. And, you know, you look over and his head was down, you follow that. And, you know, there are times where he comes to me and he's like, yo, you're killing us. Like, your body language is terrible. You need to pick your body language up. And I can immediately see when I pick my body language up, the whole team comes alive. And that's what happened for us the other night. He picked his body language up, the coaching staff followed, the players followed, and we went on the road. Lo que hablamos un poco del Fluminense también, ¿no? Qué importante que es eso, ¿no? Y no solamente del entrenador, sino de la gente. Es de Iguodala, ¿no? Staff, se transmite, todo se transmite. Y pasa a ser todo emocional. Y el tema de esto que hablaba, ¿no? De las pérdidas. No pasa nada, ¿no? Que ellos se sientan seguros. Es muy importante. Así que, bueno, acá terminamos la tercera clase. ¿Tienen algo que decir? ¿Les gustó? ¿Les pareció? Ahora entiendo por qué los técnicos no gestorizan tanto cuando un jugador pierde la pelota. Y a veces la hinchada dice, che, loco, ¿cómo puede ser que no le agarre los pelos, no le diga nada? Claro, va de ese lado. Si vos le haces un gesto delante de todo el mundo, es como la persona tímida que vos le tirás un chiste y se va a poner más tímido todavía. Imagínate Pasó cómo reaccionás en la vida cotidiana, ¿no? Cuando te dejan expuesto ante alguna situación que vos. Pero bueno, chicos, acá finalizamos y les digo, la próxima clase hacemos clase abierta, por ahí tiro algunos disparadores de las tres clases y vamos conversando, por ahí sería bueno que también tengan ustedes alguna cosa para plantear. Si quieren, puedo poner alguna pizarra interactiva y tipo tactical pad y ver movimientos, lo que quieran. Así que, nada. Finalizamos, les mando un saludo, gracias. Gracias por estar. Espero que Oh, les haya gracias a gustado. vos, Luca. Muy bueno, Gracias, la profe. verdad. Excelente la clase. Nos vemos el lunes. Y te tomo la palabra, lo del táctica sería genial, sobre todo quizás por ahí, eso que vimos hoy, qué sé yo, reflejarlo en el tactical, las presiones, sería ideal, Bárbaro. con distintos sistemas, ¿no? Lo que no sé es si lo abro, si ustedes lo pueden manejar. Eso no sé si se puede manejar a distancia como para que... ¿Eso saben ustedes desde Zoom? ¿Si se puede hacer? No. ¿Cómo si se puede manejar? Claro, si yo abro el Tactical Pad acá y puedo compartir cosas que vos muevas también la ficha, para que podamos unir y Creo que No, no. nosotros creo que no, vos sí. ¿no? Sí, Bueno, no importa, lo vamos conversando y lo vamos viendo. tranqui. Sí, ¿No? sí. Bueno, Pero chicos, genial la clase, Luca. bueno, Excelente. Me voy contento. Valió la pena quedarse esta tarde. bueno, sí, le metimos. Al final yo pensé que era 1 hora y media cada clase y terminamos siendo de 2 horas todas. Sí. Es lindo hablar de fútbol, está bueno. La verdad que sí, gracias. Bueno, gracias chicos, un abrazo. Chao, Chao, nos profe, vemos. buena semana. Chao, chicos. Chao, chao.